Este 2013 será un año de debates, tensiones y algunos hablan de cambios en América Latina. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y ArteV, el canal del arte y la cultura de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a la Premio Nacional de Periodismo de Chile, Farideh Serán. Nos acompaña también Michael Álvarez. Michael es alemán, director de la oficina regional de la Fundación Heinrich Böll de Alemania, aquí en América Latina, ya con algunos años en la región. Además, nos acompaña un gran analista político de Chile, el señor Raúl Sor, profesor, periodista, escritor, analista internacional. Y también está con nosotros don Ricardo French Davis, un economista muy conocido en América Latina, académico de la Universidad de Chile y también consultor internacional. No pocos países de la región están hoy día en el centro de la atención y muchos latinoamericanos sufren la pobreza que galopa y otros viven en una riqueza que insulta. Llegó finalmente la hora de la igualdad para América Latina, como habla la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Yo creo que hace tiempo que los ciudadanos de nuestro continente están exigiendo esa hora de igualdad. Solo que hoy día, con la irrupción de movimientos sociales en distintos países de América Latina, pareciera ser de que esa hora de la igualdad efectivamente se plantea con más fuerza y se plantea desde una perspectiva que abarca a sectores que habitualmente estaban, yo diría, de observadores. O sea, por primera vez podemos asumir que sectores de América Latina que habían traspasado a los partidos políticos este tema de la igualdad, hoy día lo toman con sus manos, en el sentido de que salen a las calles, se vuelcan, ¿no? Y efectivamente exigen una mejor calidad de vida, una mejor distribución del ingreso y efectivamente tener una ciudadanía de seres humanos dignos con temas garantizados como son la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Sin duda que hace rato que se plantea el tema de la hora de la igualdad. Lo hablas muy influida por la situación chilena, los estudiantes en las calles, etcétera, o es un tema que se está dando así a nivel latinoamericano? Bueno, siento que no solamente la situación chilena, y evidentemente la situación chilena, los estudiantes en las calles, el movimiento mapuche, que efectivamente es un tema que está cruzando el país hace mucho rato, el movimiento en las regiones, es un tema que nos da, que podría estar en mi observación, pero también está en Bolivia, en los movimientos sociales, la irrupción en las calles, de distintos signos el tema en Argentina, cómo la gente efectivamente, ya sea apoyando determinadas medidas de Cristina Kirchner o bien en contra, ¿no? También asume que este es un tema que ya traspasa los límites del Congreso. Con eso no estoy diciendo que sean movimientos insurreccionales ni mucho menos. Es una ciudadanía empoderada, ¿no? Que plantea efectivamente ciertas demandas que son fundamentales. Estoy pensando también en Ecuador, ¿por qué no? Estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Perú. O sea, yo diría que aquí hay un cambio. Y hay un cambio interesante, en algunos países se puede ver con mayor nitidez y en otros con menos, pero evidentemente estamos hablando de una ciudadanía más empoderada. Michael Álvarez es quizás no solo una derivación de antiguas políticas, sino que más bien el despertar de amplias capas de la población de América Latina en relación con un sistema que no responde a todos por igual y que hay pocos que pueden tener muchas posibilidades y la inmensa mayoría queda fuera. Pues yo creo que sí, o sea, le daría completamente la razón a Farideh en este contexto. Yo desde que llegué en el 2008, donde abrimos la oficina acá en Santiago de Chile para un trabajo regional en América del Sur, hemos visto, digamos, cómo estos cambios se profundizaron, cómo hubo un proceso de politización y movilización cada vez mayor en torno a una, quizá no siempre una crítica aguda, bien elaborada, pero un malestar generalizado y profundo en torno a dos problemas estructurales, digamos, de la realidad latinoamericana hoy por hoy, inclusive después de toda una década de recuperación, digamos, espectacular en muchos de los países, véase Argentina, crecimiento económico acá en Chile, en Brasil, mayores políticas de redistribución. Igual, después de 10 años de esta situación, de unas mejoras, digamos, inclusive como la CEPAL constata, sustantivas,
en términos de datos macro. Hay un malestar con, primero, la falta de, digamos, participación política, la falta de transparencia en las tomas de decisiones, que va más allá del segundo reclamo, que es el de una mayor igualdad. O sea, hoy por hoy todavía, si bien se mejoraron, digamos, macroeconómicamente hablando, los datos macro en términos de distribución y de reducción de pobreza, lo que es la percepción ciudadana en cada uno de los países todavía, digamos, apunta a que los sistemas son desiguales, son injustos, hay una muy fuerte concentración de riqueza en muy pocos. Y acá hasta ahora yo creo que la institucionalidad política en cada uno de los países, con todos los contextos particulares que tiene cada uno de los países, no ha sabido dar una respuesta, digamos, adecuada. Lo que sí creo que es interesante es que vemos cómo se está de alguna forma acomodando esta situación entre, digamos, movilización ciudadana, protesta ciudadana, por un lado, y gobiernos que se están dando cuenta que no se puede, digamos, gobernar como hace 15 años atrás. Yo creo que ahí también vemos que, digamos, estamos en alguna forma en alguna época de transición. Una época de transición, más que una época de lucha, una época de cambios. ¿Hacia dónde pueden ir esos cambios, Raúl Sol? Esto que se ha dicho de América Latina durante tanto tiempo, que hay una mitad que no come y otra mitad que no duerme, porque tiene miedo que los que no comen le vayan a quitar lo que tienen, creo que sigue vigente y que en el conjunto de la región observamos temas de seguridad ciudadana, que son muy agudos y que son la expresión de esta pobreza y el fracaso de los estados para redistribuir en forma adecuada la riqueza. Y a esto se suma un segundo problema que ya ha sido mencionado, que es el tema de la representatividad política, es decir, un sector importante de la población no se siente representado, como señalaba Faride, y en definitiva buscan canales propios, y esto se da en una lucha que la observamos en Perú, en Bolivia, en Chile, en distintos países, por mayor descentralización, que las regiones tengan un acceso mayor a la riqueza, y en general tenemos un cuadro que yo no diría que estamos en una transición. Lo que ha ocurrido es que hay, evidentemente, mayor riqueza en la región. Hay una capa cada vez mayor con mejor educación, más empoderada y que quiere tener un rol, quiere tener una voz en el destino de la región. Y eso no está ocurriendo, no por lo menos a la velocidad de las expectativas que se dan en muchos países. Por lo tanto, creo que si bien en algunos países sí vemos una transición política interesante, y es lo que se ha dado en llamar estos gobiernos populares nacionales, pondría a Brasil a la cabeza de ellos, Argentina, naturalmente Venezuela, hasta cierto punto Perú, Ecuador, Bolivia, quizás el más importante, en que han surgido conceptos nuevos del buen vivir. Hay corrientes nuevas en América Latina que son extraordinariamente interesantes. Por lo tanto, sí se vislumbra un camino. No es que estamos frente a un muro y no vemos una salida. Esa salida se está gestando y hay gobiernos que han tenido mucho más éxito que otros en tener mayorías y una adhesión popular. Es decir, para el panorama que estamos tratando de hacer de América Latina de este año, la calle será el escenario de grandes luchas y transformaciones en toda la región. Efectivamente, creo que la calle y la emergencia de movimientos ciudadanos que no son de carácter violento, que no estamos frente a una coyuntura revolucionaria de búsqueda de quiebre del Estado, de toma del poder, sino que una apropiación de los mecanismos que existen, que hoy día un sector creciente de la población ve que lo puede hacer suyo. Y algunos gobiernos, como decía Mijael, son más sensibles a esta demanda popular que otros. Un sistema, por lo tanto, económico fundamentalmente puesto en la picota. El Papa Benedicto XVI, hace algunas semanas, condenó claramente, con palabras muy drásticas, a lo que llamó de alguna manera el capitalismo salvaje y las desigualdades. ¿Tienen algún impacto las palabras del Papa en la gente que maneja la economía de América Latina? No sé si tienen impacto, pero son muy realistas. Están reflejando el problema central a uno le parece, que es el mal funcionamiento de nuestras economías desde las reformas del Consenso de Washington, de los 90, en que ahí se estructuraron muchas y se consolidaron
diferencias muy fuertes en el funcionamiento de los mercados. Funcionamiento de los mercados que significa concentración de poder en unos pocos, economías que están demasiado lideradas por los que viven por las inversiones en la noche, el overnight, en lugar de los que viven de la innovación productiva, de la generación de empleos con salarios crecientes a través del tiempo, que es lo que uno necesita. Y que en este momento estamos en una transición que uno esperaba que iba a ser más rápida después de la crisis global. Porque la crisis global en el mundo desarrollado tenía un ingrediente central similar: la especulación versus el desarrollo productivo, la creación de empleo versus las ganancias de capital, porque compro algo barato y después lo vendo caro sin agregarle nada al bienestar de la sociedad. Y que eso se viera manifestado en un cambio mucho más fuerte del paradigma internacional de cómo debiéramos ir orientando nuestras economías. Estamos en una transición lenta, confusa, y en que parte de la confusión se refleja en la explosión de descontento de la gente que toma conciencia de la desigualdad existente. Pero esa transición, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Nos puede llevar a algo mejor, a más democracia, más igualdad, más inclusión, o nos puede llevar también a desastres? Claro, y por eso estamos en un punto de inflexión muy importante. O sea, si no hay capacidad del sistema político de interpretar con profundidad, no cosméticamente, con profundidad, la necesidad de los cambios, podemos pasar por un largo periodo de explosiones, de descontentos de la población. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fortalecer democracia. Y democracia significa que los partidos retomen su contacto con la sociedad. Si uno mira en algunos países, 20 o 30 años atrás, 40 años atrás, partidos políticos que representaban de alguna manera a la sociedad, a los distintos sectores, los sectores que querían tener voz. Hoy día hay muchos sectores, más sectores que quieren tener voz y que no encuentran el canal. Y el cambio muy fuerte en el funcionamiento de la economía de acotar, poner restricciones a la especulación financiera, tipos de cambio determinados por los que ganan plata en la noche. No puede ser. Tipo de cambio es para cómo se conecta un país al resto del mundo. Debe ser su sistema productivo de largo plazo, su capacidad de generación de empleo, lo que determina los tipos de cambio, y no los que ganan platita haciendo inversiones especulativas de corto plazo. Darle un privilegio muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas. Escuchamos que 30 millones de pequeñas empresas en la Unión Europea. Necesitamos mucha fuerza en las pequeñas y medianas empresas que están arrinconadas en lo financiero, en los atrasos, en las apreciaciones cambiarias, la falta de acceso al mercado de capitales, tasas de interés usureras, tasas de interés en Chile para una pequeña empresa 50% anual. Eso es un robo, es un escándalo, es una falla profunda del mercado de capitales. Esas cosas tenemos que cambiarlas muy a fondo. Institucionalidad que se preocupe de eso, bancos centrales que se corrijan sus objetivos. No puede ser preocuparse solo de la inflación, tienen que preocuparse del empleo, de los salarios y el crecimiento, los bancos centrales. Cambiar los objetivos. Cambiar los objetivos, pero en muchas partes da la sensación de que no será fácil hacerlo. No es fácil. Ahora bien, desde fuera de América Latina nos ven como una región donde impera la democracia, donde las libertades individuales están garantizadas, y sobre todo como una región donde hay economías en pleno crecimiento. Y Chile en particular es visto desde fuera como un país sólido, un país estable, un país en el cual se puede confiar en todo sentido. ¿Es así realmente? ¿Es Chile la mejor muestra del modelo en el lado positivo, pero también en los peligros que conlleva? Yo diría que Chile es una muestra patética, ¿no?, de la parte brutal de este sistema. Chile es uno de los países que tiene la peor distribución del ingreso del mundo. Mientras escuchaba a nuestro premio nacional Ricardo French David
recordaba las veces que justamente él alertó sobre todo este dogma en torno al consenso de Washington y cómo se establecieron políticas económicas francamente horrorosas para las grandes mayorías. Yo te diría que Chile tiene un muy buen lejos. Desde lejos se ve un país con gran crecimiento, muy moderno, muy organizado, con una democracia que funciona, donde las instituciones funcionan, pero Chile es un país que acostumbra a esconder bajo la alfombra ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la gran desigualdad. En los elementos que hoy día le están reventando en la cara y que son muy complejos. El tema del movimiento estudiantil no es un tema solo que podríamos graficar en un grupo de jóvenes que se toman las calles y que piden ciertas reivindicaciones. El fondo del problema es que aquí no hay un sistema educacional desde la cuna hasta la universidad que efectivamente sea equitativo, ¿no? Y que garantice que todos tienen los mismos derechos. Aquí no hay un sistema público de calidad que garantice que la persona que no nació en una cuna de oro pueda tener una profesión si es que efectivamente tiene las capacidades. Aquí la desigualdad se establece desde la cuna hasta el final porque están en colegios especiales particulares, quienes tienen dinero y quienes no están en colegios municipales que son francamente bajo todos los estándares de educación. O sea, este movimiento estudiantil apunta a un tema de fondo. Tú no puedes pretender efectivamente ser un país desarrollado si estableces en el campo de la educación, que tiene una serie de, además de elementos de elementos que tienen que de secuelas, ¿no? De consecuencias en otros ámbitos de la vida de un país, si no resuelve el fondo de este tema. Te diría que Chile tiene además dos problemas que son muy severos. Aparte de sus fronteras y los problemas limítrofes con los vecinos, está el tema de La Haya, que se está viendo, está Bolivia reivindicando el tema del mar, que ha sido una larga pugna, ¿no? Una larga reivindicación de parte de Bolivia con Chile, con nuestro país. Yo te diría que además está el tema mapuche, y el tema mapuche no es un tema de contingencia, es un tema que ha cruzado este país en las últimas décadas y que nadie efectivamente lo ha resuelto de manera seria, con una política de Estado. Aquí lo más fácil es resolverlo con represión. Y te lo digo porque finalmente cuando hablamos de la emergencia de los movimientos sociales en América Latina, de esta nueva Latinoamérica, también tenemos que hablar de los nuevos temas que emergen, ¿no? Está el tema de los pueblos originarios, que ha sido un elemento central en Perú, en Bolivia, en distintas partes de América Latina. Está el tema de las minorías sexuales, está el tema de la educación, está el tema de la mujer y su incorporación efectivamente con plenos derechos al mercado y al sistema en general democrático. Está la tensión que existe además entre los partidos que históricamente representaron esta democracia representativa, digamos, ¿no? Que hoy día frente a esta emergencia de nuevos problemas no es capaz de dar cabida a estos temas y efectivamente poder establecer un cierto planteamiento que permita una democracia más estable. Te quiero decir que en el caso de Chile tiene un buen lejos y que tenemos problemas severos. A los problemas externos se incorporan elementos internos que son muy complicados y que las buenas cifras sin duda son muy importantes pero no son fundamentales, en tanto sigue marcando una gran diferencia con el tema de la distribución del ingreso. Uno debiera pensar que precisamente una economía como la chilena necesita personal altamente calificado y necesita formar hoy día jóvenes para que el día de mañana presten servicios en los diversos sectores de la economía del país. Pero da la impresión de que en Chile, como en otras naciones de América Latina, hay una tendencia, si bien es cierto, aquí es muy acentuada, una tendencia a privatizar la educación. ¿Por qué los alemanes, que conceden también tanta importancia a la educación, optaron por un modelo diferente? ¿Cuál es el modelo, Michael, de los alemanes de educación, por un lado? Y segundo, ¿por qué no optaron por la privatización de la enseñanza? Creo que la razón fundamental o la diferencia fundamental también entre ambas experiencias, Alemania y Chile, está en que con el sistema educativo entra dentro de una visión estratégica global del país a donde quiere llegar, digamos, con su desarrollo como sociedad, economía, sistema en general de aquí en 20 años. Entonces, dentro de esta visión estratégica general que apunta a desarrollar, digamos,
una sociedad de conocimiento y, digamos, una economía, digamos, basado en este conocimiento, digamos, en actividades económicas sustentables, digamos, requiere un sistema de educación público, digamos, desde la cuna hasta, digamos, la entrada digamos, en la vida activa, profesionalmente hablando, público, que ofrezca, digamos, una mayor igualdad de acceso y con eso también, digamos, la posibilidad de captar la mayor cantidad de capacidades y de gente capaz, digamos, de desarrollar cosas. Yo aquí creo que el problema es que falta una visión estratégica que vaya más allá de lo que es, digamos, el desarrollo de los dos sectores que son pilares de la economía chilena hasta el día de hoy, que es la minería y digamos, y la agricultura exportadora. Y además, la lógica con la que funciona el sistema educativo es una individualizada, es decir, digamos, cada uno ve, o sea, cómo consigue, digamos, pasar o educarse o obtener un título y luego tiene que ver cómo se las arregla. O sea, no hay una visión estratégica, digamos, de desarrollo del país a largo plazo que vaya más allá de lo que acabo de mencionar, los dos sectores fundamentales. Y ahí yo creo que esta situación del año pasado, donde, digamos, el reclamo puntual del movimiento estudiantil fue por digamos, por una desprivatización del sistema educativo en Chile, ofrece unos puntos de enganchar este debate de una forma más amplia, es decir, de poner sobre la mesa la cuestión dónde va o dónde quiere estar Chile de aquí en 10, 15 años más adelante. Una visión estratégica falta, dice Michael. Hay países que sí la tienen. Por ejemplo, aquellos que están en el así llamado modelo bolivariano, con diferencias, con distintas estrategias, con distintas maneras de ver las cosas, por un lado, y también están aquellos que, equivocadamente, según lo que nos dice Michael, están llevando adelante un modelo como el chileno. ¿Cuál alternativa es, sobre todo hablando de cara a las perspectivas de este año y los que vienen en América Latina, cuánta significación tiene este movimiento bolivariano en la región y qué podemos esperar como alternativa estratégica para la solución de los problemas? Se ha hablado bastante del consenso de Washington. Para los que no están al tanto, el consenso de Washington no fue un consenso entre América Latina y Estados Unidos. Fue un consenso entre norteamericanos, Wall Street, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Casa Blanca, es decir, los centros de poder en Estados Unidos se pusieron de acuerdo y a eso lo llamaron consenso de Washington, que entre otras cosas significaba privatización de empresas estatales, fin de subsidios y en gran medida una reducción del rol del Estado y dar mayor acceso al sector privado. Cosa que quizás en Chile se hizo con mayor acuciosidad que en ningún otro país en América Latina, y debo decir que Chile fue precursor incluso del consenso de Washington. Aquí se empezaron a aplicar desde la dictadura, desde 1973, estas políticas que después fueron, si tú quieres, recogidas en este famoso consenso. Y hasta cierto punto el movimiento bolivariano es una respuesta a este consenso de Washington. Es una respuesta regional que señala que el Estado sí tiene un rol como la expresión del bien común. Esto no quiere decir que hay que tener estados grandes, estados burocráticos, porque también pueden ser un obstáculo muy importante al desarrollo, pero sin embargo, estados capaces de regular. Y la desregulación a ciegas que tuvo lugar en América Latina tiene resultados nefastos. Y esto del buen lejos que habla Farideh, es cierto que Chile tiene un buen lejos, pero no olvidemos que Chile ha tenido estos ciclos permanentemente. Antes fue el nitrato, el salitre, y un químico alemán, puso de rodillas a la economía chilena cuando descubrió el nitrato artificial. Por lo tanto, hoy día, mientras dure el precio del cobre, que en gran medida está insuflado por la demanda china, todo viento en popa. Pero ¿qué va a pasar si el precio del cobre baja? Porque si vemos en la economía chilena el rol del cobre como insumo fundamental de divisa, sigue siendo absolutamente determinante. Por lo tanto, seguimos dependiendo, y toda América Latina sigue siendo productor de materias primas. Mientras la soja en Argentina marche bien, perfecto. Mientras Venezuela tenga un petróleo a $100 el barril, muy bien. Pero si llega a haber un cambio
en los distintos países, en Perú, en Ecuador, en cuanto a las materias primas, vamos a ver un colapso también en esta bonanza económica que hemos vivido gracias a los buenos precios. De manera que la alternativa, yo creo que Chile, si tiene un defecto radical, es exactamente el que ha señalado tú, Gonzalo, la falta de una estrategia y yo diría la falta de un ordenamiento territorial, es decir, una visión de conjunto. Yo acabo de escribir un libro que se llama Chile a ciegas sobre la situación energética. A mi juicio, la energía es el talón de Aquiles de este país. Es decir, es un país que importa el 70% de sus insumos energéticos, no tiene nada de gas, no tiene nada de petróleo, lo importa todo. Y sin embargo, Chile ha sido completamente incapaz de desarrollar energías verdes, que hoy día representan apenas el 3%. Y para darte una idea, Chile gasta 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares en su defensa, y gasta 7 millones de dólares en eficiencia y ahorro energético. Y siendo esa una amenaza. Entonces, ¿quién está pensando este país? ¿Qué Estado? ¿Qué estrategia? Cuando tú ves que la amenaza principal recibe en uno de sus rubros centrales, según la propia estrategia del gobierno, apenas 7 millones y dedica 5.000 a la defensa. Pero es interesante recuperar de lo que nos decía Raúl, el hecho de que estos modelos tratan de cambiarse, tratan de alterarse, tratan de buscar desviarlos hacia un mayor bienestar en algunos países. Y en dos naciones de América Latina han tenido lugar acontecimientos bastante serios, Honduras y Paraguay, que a su vez tendrán este año elecciones y donde se están viviendo procesos políticos muy significativos. En esos dos países sacaron del gobierno a los presidentes que no hicieron ninguna reforma trascendental, no cambiaron el sistema capitalista por otro, no hicieron ninguna reforma que apuntara al socialismo, ¿no? Sino que simplemente hicieron algunas tímidas reformas sociales. ¿Por qué lo sacaron, don Ricardo? Bueno, son temas bien específicos de dos países, ¿cierto? No, la idea es saber si hay una estrategia detrás de movilizar fuerzas para mantener lo que hoy existe, sabiendo, como lo que hemos dicho acá, que no es correcto, y que todo aquel que se atreva a hacer la más mínima puede esperar que lo sacarán del gobierno. Es cierto que ¿por qué cuesta hacer los cambios requeridos para tener desarrollo? ¿Cierto? Desarrollo es agrandar la torta y mejorar la distribución de la torta, ¿cierto? O sea, somos países relativamente pobres. 1/3 del ingreso per cápita de los franceses o alemanes. 1/3. O sea, estamos muy por debajo de su nivel y tenemos muy mala distribución. Necesitamos agrandándola, mejorando la distribución en el proceso. Esos dos gobiernos trataron de hacer cambios. Son bien específicas las peculiaridades de ellos. Evidentemente, cuando se trata de hacer cambios, los poderes organizados se oponen. Y depende mucho de la fuerza del apoyo a los que quieren cambiar, la coherencia de los cambios también. Yo diría que con bastante frecuencia, esto uno lo transmite mucho como técnico progresista, digamos, muy esencial de tener propuestas progresistas al servicio del cambio político. Uno no hace política, cada uno tiene sus capacidades, ¿cierto?, de conducción o de carisma, qué sé yo, pero muy clave la coherencia de los cambios que se envasan y se ponen en ejecución con un nuevo gobierno. Y eso, rutina que nos ha faltado en América Latina. Y un ejemplo, hay mucho en el campo económico, mi campo, ¿cierto? Pero uno en el campo de la educación, Chile. O sea, la oportunidad que tenía Chile del 90, con restricciones, había muchas restricciones en el Parlamento, muchas restricciones que eran los directores de la escuela, que no se podían cambiar. O sea, es una transición pacífica y entonces se hereda la institucionalidad de la dictadura en Chile. Eso explica muchas cosas. Pero algo se podría haber ido cambiando mucho más aceleradamente y después de 20 años, mucho se debiera haber cambiado. No hubo un esfuerzo sistemático estratégico en el campo de la educación. Hubo tareas muy interesantes.
Se tomaron las 900 escuelas más pobres y se pusieron esfuerzo ahí, desde arreglar las escuelitas, de poner los vidrios, de arreglar los banquitos, las pizarras, dotarlos de profesores, a veces habían profesores parciales, etcétera. Interesante, pero 900 de varios miles de escuelas. O sea, se hicieron cosas puntuales interesantes, pero no una política continua que de gobierno a gobierno se fuera impulsando. Y el cuidado por la educación pública, muy esencial. Y un punto que es re clave, a uno le parece, y sobre todo cuando estamos hoy día, en el 12 y no en el año 90, es, si hacemos una gran reforma educacional, comenzamos del niñito de los 3 años, 4 años, nos vamos a demorar 18 años en tener los primeros egresados que tuvieron muy buena educación en todo su... ¿Y qué pasa con los 6 millones o 5 millones de chilenos que están en la fuerza educacional, en la fuerza de trabajo hoy día, que tuvieron mala educación? No podemos esperar. ¿Y cómo uno enfrenta eso? Algo que en algún grado lo hicieron bien Alemania, Francia, parte de España. Corea lo hizo, Taiwán, de capacitación laboral para los miembros de la fuerza de trabajo que no tuvieron una buena educación. Compensar eso durante su vida de trabajo. Es difícil hacerlo, pero se puede hacer, y eso uno viene transmitiendo desde el 87, 88. Esto es algo que había que hacer con mucha fuerza, Programa Nacional de Capacitación Laboral y de Pequeño Empresario. Pequeñas cosas que uno al pequeño empresario le puede enseñar para que aprenda algo de evaluación de costos, etcétera. La educación, la formación profesional, un gran tema en el año que dejamos atrás, en el 2012, y en el que estamos ahora, en el 2013, seguramente también en la mayoría de los países de América Latina. Pero también nos decía Ricardo que hay que una de las cuestiones centrales es cómo uno transmite lo que quiere hacer desde fuera y desde dentro del gobierno. Y ahí me surge a mí un nuevo tema del año 2013 en varios países de América Latina relacionado con los medios de comunicación. Al parecer ahí también es necesario, pensando en América Latina en su conjunto, hacer transformaciones profundas. Sin duda. Bueno, creo que es interesante, por ejemplo, en el caso chileno, señalar de que aquí sufrimos la existencia de un duopolio informativo en materia de prensa escrita. A mí me parece espectacular que existan grandes medios como los que existen en Chile, pero no pueden ser los únicos. El tema es que al existir el monopolio o duopolios o la concentración de los medios de comunicación en pocas manos y además habitualmente con un sesgo empresarial ideológico más bien conservador, como es el caso chileno, el tema de la diversidad, de la pluralidad, de la riqueza cultural de un país, del debate ciudadano, no aflora en toda su dimensión y atenta contra la democracia, atenta contra el fortalecimiento de una democracia. Y eso es un tema que también lo hemos visto en otros países de América Latina, ¿no? Con la concentración de los grandes medios. En Argentina, cuando Cristina Kirchner intenta su ley de medios, ¿no? Donde, claro, ahí efectivamente se afecta a Clarín, que tiene medios escritos, que tiene cadenas de televisión, que tiene radio, y se plantea la medida en contra de Clarín como un tema de libertad de expresión, y no efectivamente como un tema empresarial, como un tema político, como un tema económico, de evitar esa concentración. Por supuesto que abre Troya, y es una materia bastante inflamable. Países, en política se dice que el que fija la agenda, es decir, que fija la temática de debate, tiene la mitad del debate ganado. Por lo tanto, quien controla la prensa efectivamente pone los ejes del debate. Y el debate tú lo puedes poner en la pobreza y sus secuelas, o lo puedes poner en la inseguridad ciudadana. Y todos sabemos que los temas de orden y seguridad son temas de los conservadores y los temas de las reformas sociales son temas de los liberales. Por lo tanto, los medios de comunicación juegan un papel determinante en la percepción que la población tiene de las problemáticas. Otro tema interesante de hoy es el tema Cuba. Se están llevando allí adelante reformas que tienen que ver con los aspectos económicos fundamentalmente y con la posibilidad de abrir un espacio a la población civil más allá de lo que conocíamos hasta ahora.
¿Podrán los cubanos sacar adelante sus reformas? ¿Qué importancia tienen esas reformas, no solo para los cubanos? Son, primero, muy bienvenidas para Cuba. O sea, Cuba ha tenido un desempeño económico bastante deficiente, tiene equidad, esto tiene una mejor distribución del ingreso, pero la torta de bienes y servicios ha crecido muy lentamente, con mucha dependencia de otros países, en algún momento la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela. Y eso es malo para la sociedad, de tener unas dependencias del exterior, y eso en parte tiene que ver con el funcionamiento de la economía cubana, que su evolución, en las veces que a uno le tocó ir por razones docentes a la Universidad de La Habana varias veces, una sociedad que estaba segmentándose, ¿no? El mundo del dólar y el mundo del peso, y una enorme diferencia entre ambas partes. Entonces los esfuerzos recientes con el actual presidente van en la dirección de ir avanzando hacia la integración en el ámbito económico de la economía pública y la economía privada. Pero son procesos lentos, graduales, que yo creo muy positivo que se consoliden. No está claro cuánto avanzan, porque en todas partes hay poderes fácticos, está a favor y en contra de las situaciones. Y es bueno para América Latina, y en la medida que Cuba también vaya avanzando en el campo de los derechos de expresión y de viajes hacia Chile o hacia otros lados, que son partes de algo que uno considera natural que se pueda hacer. Nos encontramos además con un panorama esperanzador en algún cierto sentido en Colombia, donde por primera vez se han abierto las puertas, Raúl, para un diálogo entre el gobierno y la guerrilla. ¿Crees tú que será posible que este acuerdo se concrete, que se abran las puertas para una paz interna en Colombia? Eso va a depender ¿Y qué enteramente. perspectivas tiene eso para América Latina? Yo creo que eso, bueno, como sabemos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son la guerrilla más antigua, ya tienen más de medio siglo de operaciones, y la existencia de ese fenómeno responde a causas muy profundas, especialmente rurales en Colombia, y la solución radica en si el país va a ser capaz de hacer una reforma agraria, y un proceso de devolución de enormes cantidades de tierras que han sido expropiadas por la fuerza a millones de campesinos. El presidente Santos ha planteado que esa es su voluntad, pero hay intereses creados muy fuertes. Los elementos paramilitares, aunque desmovilizados, siguen presentes en Colombia, de manera que hay una serie de actores, más allá del gobierno, que podrían resultar un obstáculo, de manera que las negociaciones son la punta del iceberg. Bajo esto hay todavía un problema social enorme que habrá que ver con el tiempo si son capaces de resolver. Pero si Colombia fuese capaz de superar el tema de la guerrilla, le augura un futuro bastante luminoso, porque es un país con un enorme potencial económico, un pueblo muy industrioso, de manera que sí, Colombia podría pasar a ser un protagonista importante. Y de hecho, leyendo un estudio estadounidense muy reciente, menciona a 3 países, México, Brasil y Colombia, como los 3 países con mayores expectativas en la región, de manera que, pero eso depende, en primer lugar, de que sean capaces de resolver este problema, sobre lo cual tengo dudas. Otro tema importantísimo que sigue siendo significativo y que seguirá este año en cada una de las regiones de América Latina y el Caribe, y especialmente en el Caribe, es el tema del crimen organizado y las drogas. ¿Existe posibilidad de hacer frente a este problema? ¿Cómo debería hacerse? ¿Qué esperanzas se tienen con respecto a las soluciones? ¿Y cómo se instrumentaliza esto también con carácter de dominación en determinados países para fomentar ciertos tipos de estructuras? Bueno, yo creo que ese gran desafío, básicamente ese gran desafío también de Peña Nieto,
¿no? En México, el tema del crimen organizado y de las drogas está golpeando seriamente la institucionalidad mexicana desde hace mucho rato. Y creo que ahí hay un elemento central que va a tener que ser enfrentado. Solo quería referirme a algo que me parece que es fundamental para el 2013 en América Latina, y es justamente el tema de la FARC, ¿no? De este diálogo con la FARC y donde Venezuela y donde Cuba han tenido roles fundamentales. Y en ese sentido uno aspira a que efectivamente Cuba prosiga su etapa de transición, de desarrollo, que en el caso de Venezuela también siga teniendo este rol activo para lograr la paz, para contribuir a lograr la paz en Colombia, porque es un tema, no solamente la guerrilla más antigua de América Latina, la cantidad de víctimas que ha cobrado francamente es escalofriante. Ahora, sobre el tema del crimen organizado, creo que es algo que toda América Latina tiene que enfrentarlo. Es un tema que hay que ver, yo diría, con políticas estructurales. De pronto está cuáles son las políticas frente a las drogas, ¿no? Cuando se habla del crimen organizado y del narcotráfico, se habla básicamente de América Latina y no se habla de Estados Unidos. No se habla efectivamente de quiénes son los mayores consumidores de todo esto, y creo que eso amerita y merece una mirada no tan solo represiva, sino una mirada más de Estado, más global, más de peso. En una región que ha comenzado a vivir una serie de transformaciones lentas y otras un poco más profundas, transformaciones que empezaron con la caída del muro de Berlín y se agudizaron con la globalización que nos dijeron tenía aspectos negativos, pero también era una oportunidad, solo que no nos dijeron para quién era la oportunidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.